Bueno, Orlando Rivero, bienvenido una vez más a tu casa, a la Bueno, Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República. Y bueno, la idea es continuar el diálogo que tenemos hace tantos años y los trabajos que venimos llevando a cabo también hace tantos años sobre la temática del racismo en Uruguay. Y bueno, y preguntarte, ¿qué es el racismo? el racismo tiene como por lo menos tres o cuatro categorías. Una primera categoría que es la más compleja, que es la económica, que se explica en base a la explotación de individuos por determinadas características, que eso es uno de los primeros fundamentos del proceso más o menos de inquisición y colonización de América y de África, en su particularidad Asia también, que tiene que ver con la base de explotación económica, fundamentalmente de materiales, a través de la explotación humana. Tiene un elemento también arraigado que está vinculado a lo económico, que es la base legal, que más allá de que se haya partido desde hace ya unos cuantos, por lo menos más de 200 años o ciento y pico de años en algunos países, en particular en Uruguay, la eliminación de la trata de personas y demás, la explicación legal, el fundamento legal estaba muy atado a la cuestión de la construcción del racismo como un elemento para, es decir, la construcción legal para la explotación económica, tanto sea de las tierras en las cuales estaban las poblaciones que fueron explotadas, así como de aquellas que también se generó el proceso de traslado de personas para explotación, el caso de la triangulación de Europa de África para Europa, África y América, y las Américas, o en el caso de la triangulación de Europa, Asia y África también para la explotación económica, que se dieron en diferentes etapas y se pueden explicar, pero es un poco engorroso ahora. El elemento económico, el elemento legal, la base ideológica, que en realidad tuvo un fundamento bastante particular porque generó el proceso de institucionalización de las prácticas del racismo, básicamente en el concepto de que habían razas que eran inferiores y ahí la ciencia o la denominada ciencia jugó un papel determinante para poder generar una explicación de lo legal y fundamentalmente de lo subjetivo, que después se transforma en una herramienta política de uso masivo. Por ejemplo, ahora con el tema de las extremas derechas o las concepciones de derecha extrema en estas últimas décadas, fundamentalmente con la aparición de liderazgo de ese tipo, pero como te explicaba, la económica, la económica, la legal y específicamente la científica fueron herramientas que fueron como construyendo de. La última, que de alguna forma es la que puede explicar más lo que nosotros entendemos, es el tema del proceso patológico, o que de alguna manera se puede plantear como un elemento patológico, que es el tema del temor al otro, el pánico, Ajá. el hecho de que en realidad la sangre sea un elemento de pureza o sea un elemento de castigo, y ahí en donde empieza la sociedad a construirse en esas primeras bases que de alguna forma tienen como la llegada de europeos, por ejemplo, de las migraciones de principios de los estados hasta de los protoestados a después las migraciones por guerras y crisis económicas europeas para América, las segundas etapas de explotación posterior a 1945 del África subsahariana principalmente, todo lo que en realidad explica las categorías socioeconómicas que en realidad son como en esa construcción marxista de la lucha de clases, Ujú. tienen una base, como bien decía Dubois, de una especie de columna de color que fue el elemento central en el siglo XX. Esas cuatro cosas explican que el racismo es una categoría subjetiva que tiene implicancia institucional en los estados y en la sociedad en particular y que determina que el color de piel para un sector de la población que se denomina como mayoritario sojuzgue a otra persona. En realidad determine de que vive por fuera de la estructura de la sociedad, sea subhumana, al mejor estilo del planteo de Fanon cuando hace una crítica, y después Grofogel ahora con el tema de la descolonización del pensamiento, pero la base de la concepción de Fanon explica particularmente que la población no blanca, no europea, no en realidad de esa población que genera esa política de explotación y exterminio y de imposición, en nuestras sociedades latinoamericanas o suramericanas o uruguayas en particular,
seamos poblaciones que tienen la obligación, por ser elegidas, de tener condiciones peores de vida y, por el otro lado, de no tener una ciudadanía plena, es decir, de estar en una categoría de no ciudadanos. Esa sería la explicación, capaz que un poco más compleja, que tiene que ver con eso. Y el elemento más psicológico y patológico es el tema de la negrofobia. La negrofobia. La negrofobia es un elemento tan enquistado en la sociedad uruguaya que permitió que en realidad en la etapa posterior, es decir, el comienzo del siglo XX, la etapa ballista, hasta 1930, el Estado, de 1890 por lo menos hasta 1930, el Estado uruguayo, conjuntamente con algunas prácticas que también tenían otros países de las Américas, buscara población inmigrante principalmente blanca e impidiera el ingreso de población asiática o africana a nuestro país y explicara de que en realidad se estaba en un proceso casi de exterminio social cuando hablaban en el libro del centenario del Uruguay de que la población afrodescendiente ya estaba, la población negra, la indígena exterminada y la población negra casi invisible por el tema del mestizaje como herramienta del avance del concepto de sociedad blanca, de la sociedad pura. Ese elemento de la negrofobia que en realidad se empieza como a establecer es la explicación, sacando lo económico, comercial, es la explicación del castigo sistemático que vivieron personas afrodescendientes o negras en la historia de su vida y que determina de que nosotros, cuando nacemos, nos tengamos que preparar para una sociedad que es extremadamente violenta. ¿Cómo es esa preparación, Orlando? ¿Qué quiere decir? Y la preparación arranca, en principio, de aceptar los lugares de convivencia, que sean lugares agresivos, por ejemplo, en la periferia. Vivir en la periferia, vivir en un asentamiento, que es una cuestión que en realidad es muy regular y muy común en la población negra, la población afrodescendiente, es un elemento que se acepta. En realidad, el centro de la ciudad es la periferia, para la población negra particularmente. Posterior a la década del 30 y 40, cuando empiezan los desalojos económicos de toda la zona de Positos, Mondiola, Buceo, después todo lo que fue la dictadura entre 1970 y 1980, la ley de inquilinato, es decir, la ley de alquileres que fue expulsando también principalmente por aspectos económicos a mucha población y empezó a tirar a la población hacia afuera. Cuando uno empieza a analizar el tema de los primeros cantegriles en la periferia, eran población exclusivamente negra que vivía en Montevideo, que en realidad había sido explotada en las etapas más recientes a 1862, en el último periodo donde la última norma que se establece para la eliminación de la trata de esclavos y la explotación de personas, 1862 para adelante empiezan a darse las guerras y posterior a eso se sale, como decía Barrán, de la sociedad de la barbarie a la civilización, en ese proceso que hoy podríamos decir que agarra la etapa ballista y consolida ciudad en los lugares donde no existía Estado. La periferia, como con los cantegriles, la periferia como elemento centro de la cuestión racial, es la base fundamental de una primera aceptación. Vivimos acá, convivimos en un Estado presente, convivimos con problemáticas que en realidad son comunes a nosotros y atípicas para la sociedad en general. Explicarle a las familias ahora de que la población negra casi exclusivamente vive en la periferia y que es propietaria probablemente en un punto, si dice el punto desde el aspecto más económico, es propietaria de la casa pero no el terreno, porque viene un asentamiento que probablemente la tierra sea de un privado del Estado, que por el otro lado el proceso de regularización explica que las condiciones económicas del mercado de trabajo, es decir, el ingreso por el mercado de trabajo nunca es igualitario a la mayoría de la población en general, y que por el otro lado la convivencia con lo irregular empieza a generar aspectos de violencia probablemente desorganizada en un principio y después organizada después, que serían la explicación que nosotros tenemos en barrios que hoy se entiende que está el crimen organizado, donde hay una alta concentración de población negra y que nosotros prácticamente tenemos que esquivar balas como si fuera una herramienta de la no presencia del Estado. Eso es otra explicación que tiene que ver con, como un principal indicador, las escuelas de los contextos críticos básicamente cumplen la función de contención, prácticamente no de educación. Por eso se puede explicar con datos que no se quieren observar, que tienen que ver con el analfabetismo funcional y la extradad, como explicación al igualitarismo educativo de primaria, y por el otro lado el tema del abandono temprano y el ingreso al mercado de trabajo, formal o informal, o a otras cuestiones,
Y por el otro lado, el hecho de que las mujeres, por ejemplo, para conseguir un trabajo de ese lugar al lugar donde de alguna manera residen, manteniendo los mismos trabajos que tenían por lo menos del siglo XIX, siglo XX, que es el tema del servicio doméstico en limpieza, tengan que trasladarse más de 2 horas de ida y más de 2 horas de vuelta por la falta de conectividad de transporte. Y a eso se le suma también otras problemáticas que son patológicas en el sentido de que cuando la población negra ocupa lugares territoriales como el centro o como los lugares de valor inmobiliario alto, Pocitos, Carrasco y demás, son parias. Perseguidos por la seguridad pública, perseguidos por la seguridad privada, porque en realidad son atípicos. Y hoy se da, y ahí viene un poco también... ¿Y vos en términos personales, biográficos, cuándo fue la primera vez que sentiste ese racismo, que tengas memoria? Nunca nos explicamos. Yo nací en Puerto Rico, en un barrio de La Unión, cerquita a Villa Española. Es un barrio principalmente mucha población negra, de una familia netamente negra que venía de un asentamiento muy precario ahí en Camino Carrasco y Pirán, que su procedencia era de la frontera de Brasil y de Tacuarembó, en el caso de la frontera con Brasil, en el caso de Cebollatí y La Charqueada, y otro venía de Tambores. Configuraron una familia acá en un contexto muy malo, que era económicamente de Casa de Chapa y Cuatro Puntales. Se mudaron por situaciones de separación y violencia de mi abuelo con mi abuela y paran en esa zona de Puerto Rico. Ya a los 12 años, no llegábamos a los 13 años, donde la policía nos cagaba patada en el culo. ¿Te pegaban? En realidad te hacían lo mismo que te hacían. Guacho de mierda, salí de acá, andate para tu casa, o te llevaban en la chancha y de última te dejaban a 6, 7, 8 cuadras, te soltaban o te tiraban para abajo. Lo sufrimos muchos amigos. ¿Y vos sentías que era por ser claramente? Al principio lo que me pasó es que nunca tuve una explicación clara. Ajá. Mi abuela siempre nos habló mucho de las cuestiones negras y no tenía una explicación clara. Después de los 14 años armamos un grupo. Mi familia venía del deporte de fútbol, a mí siempre me dejó jugar al básquetbol y el básquetbol me unificó a Estados Unidos. Ajá. Y ahí fuimos con algunos amigos del barrio, hicimos un cuadro de básquetbol que éramos todos negros, nos dejamos entrar blancos, jugábamos entre nosotros, no pensábamos que íbamos a llegar a la NBA, desde los 14 años en adelante, y empezamos a leer. Nos veníamos, cosa extrañísima para nosotros, era tomarnos un ómnibus en 8 de octubre y venir hasta la Biblioteca Nacional. Ahí empezamos a estudiar lo que era el pensamiento negro de Malcolm X, encontramos libros sobre los derechos civiles norteamericanos y demás, y a eso después se le sumó el tema de la historia negra uruguaya, que es la de la década del 30 y 40. Pero nos hizo rebelde eso. Nosotros queríamos ser musulmanes, negros, como Malcolm X, queríamos rebelarnos en una sociedad que en realidad empezaban con los primeros indicios. En la década del 90 había algunos grupos neonazis, la JRN, que era la Juventud Nacional Radical, creo que radical o revolucionaria, algo así le decían, que tenía, aparte nos habíamos enterado y pasábamos por ahí una vez cada tanto, ahí en la boca de 8 de octubre y 18 de julio tenían su sede, y nos fuimos organizando. Pensamos que en realidad la única manera era organizándonos, leyendo mucho, estudiamos una cantidad, lo que se puede decir estudiar, leíamos mucho de cuestiones negras, queríamos armar un grupo de rap, nos rebelamos en ese sentido. Y ahí empecé a explicarnos de que la única forma por la cual nos paraban siempre y nos empujaban, nos cagaban una patada en el culo, era porque éramos negros. Eso fue la explicación que tuvimos a los primeros actos de racismo, más allá de que estábamos acostumbrados a que nos dijeran negro tal, negro esto, negro lo otro, que en el básquetbol ahí teníamos como nuestra forma de vengarnos, que jugábamos bien al básquetbol, y cuando nos negreaban o nos puteaban y nos decían negro de mierda o nos insultaban, ahí sabíamos que les ganábamos. Era como nuestra rebeldía para no llegar a las manos. Pero nos ayudó mucho eso, ¿no? El básquetbol a nosotros nos ayudó a tejer lo que posteriormente fue la militancia social y política. ¿Y ahí cuándo entraste en la militancia social y política? Mira, nosotros junto con varios amigos, Nelson, el Valija, Ismael, el Panda, que era el DJ nuestro que queríamos hacer el grupo de rap, empezamos a jugar y después leíamos diario cuando podíamos agarrar alguno, y habían sacado, El País sacó una nota que se llamaba Black Power. Eso fue en 1994.
En el 94 conocimos de que habían organizaciones negras. Y hubo un acto, agarraron un tipo, un negro en la calle, lo agarraron a palo, y ahí después sale la nota. Y ahí nosotros conocimos que habían dos organizaciones fuertes, había otra, que era AXU y era Mundo Afro. Entonces en el 95, finales 94, fuimos por primera vez a lo que era Mundo Afro. Y en el 94, 95, nosotros íbamos con una idea de que ellos no estaban haciendo las cosas correctamente. Porque fuimos a discutir, fuimos a pelearnos. No podemos mentir, íbamos con la cabeza bien de musulmanismo negro y entendíamos de que si a una persona negra la lastimaban, tenía que ser la propia comunidad que la defienda. Entonces fuimos con esa idea. En el 95 fuimos, nos decepcionamos mucho, nos fuimos, volvimos en el 96, también en una situación parecida. Seguimos militando en el barrio, haciendo lo que hacíamos, jugando al básquetbol y demás, que era nuestra forma de militancia, estudiando, y en el 99 yo me vinculo a Facultad de Psicología y ahí vi la necesidad de crear un grupo de estudios de universitarios negros. Ajá. Entonces en el 2000 se da, y ahí me invitan, se da el primer evento del Instituto Superior de Formación Afro y nos invitan a participar. Y después de ahí, en realidad, lo que hizo Mundo Afro de manera muy inteligente fue acoplarnos en la radicalidad que nosotros teníamos. Nos acoplaron desde un punto de vista crítico, seguimos trabajando, seguimos militando, hasta yo llegar al 2004 aproximadamente a ser el director general de Mundo Afro. Y ahora, ¿cómo estás estructurando tu militancia, tu práctica? Dos cuestiones: ¿cómo estás estructurando tu militancia y tu práctica? ¿Y cómo ves la temática del racismo en este Uruguay 2025, 2024, digamos ya en este siglo XXI que ya pasó en los primeros años? ¿Cómo ves la situación? Mira, yo en el 2006 fue que por cuestiones internas, discusiones internas, yo abandono Mundo Afro. Eran discusiones insalvables. Y de ahí un grupo de amigos que estábamos vinculados, cuando estábamos trabajando en Mundo Afro, fundamentalmente la pata social. Mundo Afro tuvo como característica ser un espacio de lobby importante, de incidencia política importante, pero de poca llegada territorial. Ajá. Una de las debilidades que tiene el movimiento negro fundamentalmente es que se milita donde no hay negros. Se milita fundamentalmente donde el occidentalismo nos dice que están los negros, que es Barrio Sur y Palermo, en el municipio de... Ajá. Y hay una problemática muy fuerte en el hecho de que en el caso de Montevideo, solo en Montevideo, más del 80% está en el A, en el D, en el A, en el G, en el D y en el F, en la periferia. Y ahí no hay organizaciones negras. Entonces, cuando nosotros intentamos con Mundo Afro y no pudimos, decidimos abrirnos, por otras cuestiones también. En el 2008 armamos una organización que se llama Salvador, para recuperar la cuestión ideológica del movimiento negro de la década del 30, que es fundador del movimiento de la década del 70 y la década del 80, posterior, vamos a decir, las ideas de Mundo Afro, las ideas de las organizaciones que en realidad nacieron de ahí, como Adacao, como AXU y demás, en su mayoría, tenían que ver con ese proceder, con ese pensamiento primario que tenía la década del 30 y 40, que llega al Partido Autóctono Negro. Salvador tiene como regla militar en la periferia. Es una organización que se piensa militando donde está la gente negra. Ahí lo definimos, después empezamos a trabajar en los departamentos donde está la población negra, y esa es la herramienta principal, y se creó la Coordinadora Nacional con ese aspecto, en un proceso que llegó a una Asamblea Nacional por primera vez en la historia, una asamblea real, ¿no? De un proceso de trabajo con comunidad, con departamentos, con barrio, hasta llegar a una asamblea con casi 300 personas en Rivera. Pero lo fundamental de Salvador es el pensamiento político. La única manera que nosotros entendemos el combate al racismo es concientizando de que el racismo existe, que mata, que hiere, que aleja, que hace que los ciudadanos sean de segunda o de tercera, que se necesita concientizar a la gente, organizarla y movilizarla. Premisas centrales para nosotros. ¿Y cómo ves todo ese proceso organizacional y político y personal en relación al racismo de estos años? O sea, ¿cómo se va construyendo el racismo
en estos años sigue habiendo racismo. Sigue habiendo racismo, es muy cruel, porque ahora con el tema de la emigración cubana y dominicana fundamentalmente, y parte de la venezolana, se reavivó la negrofobia. Lo que se había calmado por la no comparecencia de la sociedad en general en la periferia, está pasando, es decir, que controle la seguridad. Digamos, se mandan policías a la periferia, o probablemente cuando se tenían, posterior al plan de emergencia, se mandan técnicos para que en realidad le pongan paños fríos a las situaciones críticas de la población en la periferia. No hay una política de Estado que intente redistribuir en la periferia. Lo que se hace en la periferia se pone en paño. Y eso, de alguna manera, embate a la población negra de forma directa. Y lo que de alguna manera nosotros tuvimos hasta hoy, cuando vemos el tema del racismo y posterior a la llegada, ya hace unos 15 años, del fortalecimiento de algunos liderazgos de la diversidad sexual, una nueva moda con respecto al combate al racismo. Bueno. Y básicamente es la superposición a la lucha, al movimiento, la imposición del ¿cómo se puede explicar sin que lastime a nadie? La diversidad necesitaba visibilizarse para poder lograr avances y empatizar con la sociedad y fundamentalmente con la clase media. Sí. Porque las familias blancas en realidad tienen personas discapacitadas y tienen diversidad. Sí. Ganaron en empatía. Es como cuando se discutía el tema del sistema de cuidado. Ese modelo que en realidad empatizó y generó una estructura que hoy tenemos, movilizaciones tan grandes como de 300 y pico mil personas que hablan muy bien del derecho, de los derechos humanos, se quiso imponer el movimiento político negro se quiso imponer para la comunidad negra. Vos decís el modelo. El modelo. Entendí. Traído por dos referentes fundamentalmente, del 2005-2010 y del 2010 hasta hoy. Del 2015 hasta hoy. Pero ese modelo en la comunidad negra no genera empatía porque las familias blancas no tienen negros y no conviven con negros. Claro. Entonces, cuesta muchísimo empatizar con la problemática del combate al racismo. Cuesta muchísimo que una persona que no convive con población negra, ahora con el tema del candombe probablemente sí, poco en la cultura, porque después esos negros se terminan el toque de comparsa y se van para su casa, se toman el ómnibus y se van, no conviven en esos barrios su mayoría. Esas personas no empatizan porque no entienden, porque en realidad no comprenden de que esa persona que vive en la periferia y que se traslada a tocar o a bailar en la comparsa o a veces la ves en algún baile o tenés algún amigo, si en realidad se distribuye la posibilidad de que vaya a alguna escuela de calidad media o alta del sistema público, conviven un rato pero después se da. El esquema bareliano de nos sentamos todos y convivimos y vamos a ser todos iguales al final, que nunca se dio, ahora se confluye con la cultura. Claro. Pero la base de la nueva modalidad del racismo es tomar la estructura, tomar la cultura, tomar el tema, tomar el movimiento, pero no a la gente. Es decir, que sería un movimiento afro contra el racismo sin afros. El antirracismo. El antirracismo sin afros. Claro. Un antirracismo de gente blanca. Sin negros. Cuando nosotros vamos viendo posterior y ya ahí poniendo el punto de vista más demográfico, desde el 2004 hasta el 2024, ya hace 20 años que, entre comillas, se elaboran políticas para la comunidad negra sigue, es decir, las brechas entre blancos y negros siguen aumentando. Eso es verdad. Eso es verdad y lo vimos en la investigación que hicimos. Y se convive con eso. Y en realidad... Pese a todo, que no es pese a todo, es que en realidad no hay políticas de fondo todavía. Porque no se entiende que tiene que haber políticas de fondo para generar redistribución. Porque en principio el modelo que se está siguiendo, que hay algunas organizaciones que apoyan ese modelo, que conviven con algunas acciones y fondos del Estado para llevarlo adelante, que probablemente se benefician por eso y en realidad también un poco le mantiene ese statu quo dentro del movimiento en algunas cosas. La realidad es que no solamente no mejoran las condiciones, sino que la empeoran porque hay un falso positivo. El falso positivo es creer que se está haciendo algo. Por ejemplo, se convive con los agujeros de la 19-122, donde población blanca se está presentando como afrodescendiente. Se sabe, nadie se anima a denunciar, y cuando se denuncia se encuentran los leguleyos del propio Estado.
Se sabe que la ley se cumple porque la mayoría de los cupos que se toman como parte de la ley son del ejército y ahí no necesitas nada. Claro. La principal base del ejército son fundamentalmente personas del interior y principalmente negras. Se convive con la situación de que tenemos una cantidad de presos superior al dato que nosotros tenemos de cantidad de población. Alrededor del 30% de la población menor de 35 años presa en Uruguay, varones, son fundamentalmente negros. 27,8. Se convive, se sabe que están presos. Ahora, los últimos datos después de la inflación carcelaria, después del tema de la LUC de las mujeres por el tema del microtráfico. Se sabe que el 24 con algo son mujeres negras, es decir, 24 de cada 100 son mujeres negras que están presas posterior a la implementación de la LUC. El dato que nosotros tenemos del 2002 hasta hoy se sigue repitiendo y probablemente haya aumentado. Se sabe que los ingresos del 2023-2024 a INISA, menores de edad que fueron encarcelados, metidos presos, en un 47% son gurises negros. Se convive con eso. ¿Y cuál es la salida de todo eso? Porque lo sabemos, tenemos datos, teóricamente hay políticas, ha habido gobiernos que han tratado de hacer algo y sin embargo lo que vos decís es cierto, la diferencia, la distancia cada año que pasa entre población blanca y población afro es cada vez mayor, la población afro es cada vez más expulsada a las periferias de las diferentes ciudades. ¿Dónde encontrar los afro? En la periferia y en la cárcel. Vos te cuento una cuestión que habla mucho sobre el aspecto de la negrofobia. Hace poco tiempo, en el 2023, fuimos a Ginebra. En Ginebra nosotros presentamos varios informes al Estado uruguayo, en realidad intentando buscar la reparación a través de política pública. Y nosotros compartimos con uno de los liderazgos del movimiento indígena uruguayo. Nosotros hicimos la presentación que se hizo contra el Estado fue bastante rotunda y la presentación del compañero indígena fue contra los negros. ¿Qué es lo que explica el racismo y la negrofobia? Es decir, el elemento del problema, y por eso hablamos del tema de la concepción de la empatía, porque cuando nosotros vemos la empatía con que se están muriendo gurises, es decir, se comercializa o el crimen organizado tiene base en los sectores ricos, pero en realidad los muertos los ponen los sectores pobres. La estructura del racismo es igual. Cuando en realidad combinamos el hecho del color de piel con las características de la sociedad, la criminalidad, y en realidad quién explota esa población. La negrofobia tiene mucho que ver con eso. Nosotros somos el problema para mucha gente. ¿Cuál es la discusión de que nosotros seamos el problema? Y probablemente que no se entiende de que el sistema está parado, es decir, el piso más fuerte que tiene para golpear es la comunidad negra. Estamos hablando que ahora el censo nos dice que somos el 10,6. Hay un 10% de margen de error, 10% de la población que no fue censada. ¿Dónde no fue censada? En los lugares donde no se puede, en la periferia. Entonces, podés hablar de un porcentaje, por lo menos de un 2% más, teniendo en cuenta si se mantiene ese un 11-12% de población uruguaya se considera negro afrodescendiente. Estamos hablando de unas 400 y pico, 500.000 personas. Tenés 500.000 personas que están conviviendo mal como ciudadanos de segunda categoría. Estás entendiendo de que en realidad hay un problema, que Uruguay se reconoce por la ley 19.122 y por lo demás, de que en realidad existe racismo en Uruguay y la población negra vive mal por ese racismo que existe. Pero la acción, cuando se toman decisiones, la acción es celebrar la cultura. La 18.059, el Día Nacional del Candombe. Sí. Nos morimos por el reconocimiento de todo lo que tenga que ver con la cultura, pero el contenido, que es la gente, no se beneficia de eso. Entonces, el gran problema que existe del racismo en Uruguay, que ya deja de ser estructural, es decir, tiene como característica estructural, se puede empezar a hablar de una cuestión institucional. El racismo institucional es cuando en realidad hay amparo, por ejemplo, en las políticas de apartheid en Sudáfrica, que fueron combatidas hasta 1995, después de la salida de Mandela y toda una cantidad de cuestiones más, hablaban sobre las instituciones que tenían dos calidades, la calidad para uno y la calidad de otro. Las leyes de Jim Crow en Estados Unidos, ¿no? Es decir, uno lo veía acá y otro lo veía acá. Si nosotros vemos la estructura del territorio en Uruguay, vemos que en realidad la sociedad está partida en dos. Los hogares negros tienen población blanca que cayó del sistema, es decir, que cae económicamente, pero los hogares blancos no tienen población negra. Entonces, ¿qué es lo que explica de que se conviva con eso? El racismo. Pero ¿qué también explica? La convivencia con la aceptación de ese racismo.
¿Cómo se convive con ese racismo? Se convive con la base de aceptar de que es prácticamente de un orden general, es un orden natural el hecho de que esas personas no quieran salir de esa estructura. Sí, sí. Y la culpa, que es un elemento que está muy ensimismado en la cuestión más patológica, es la que puede explicar de que la neurosis de la sociedad blanca explique de que el problema es la minoría. ¿Por qué es la minoría? Porque ellos son los que no se pueden meter en la sociedad, aunque se hayan querido asimilar. Sí, el candombe sí. es un ejemplo de que nosotros quisimos asimilarnos. La religiosidad, donde el candombe y la religiosidad de matriz africana son netamente blancas hoy. Sí, claro. ¿No? De la diversidad, de las mujeres, de la población blanca, la población pobre, de la población de clase media alta. Ahora, el contenido de la población negra, que desaparece, que se quiso asimilar, que se quiso en realidad entregar y diciendo yo, para que vos me aceptes y me hagas parte de tu familia, te doy mi cultura, te doy mi religiosidad, mi fe, te doy todos los elementos que yo puedo tener que son comercializables. Pero tampoco los incluyeron. El elemento sesgado en la población uruguaya es tan profundo, el elemento empático es tan atípico. Agarraron a un gurí con discapacidad, lo crucificaron, lo cagaron a palo y lo pusieron en streaming, prácticamente. Lo que se logró es que el PIT-CNT y algunas organizaciones hicieron un taller. ¿Pero qué era? No, el juego, la cultura, los hombres son más agresivos. Lo agarraron al pobre gurí que estaba ahí adentro y se burlaron. Eso fue esas cuestiones de macho. La cuestión racial era muy, por ejemplo, porque no fue cualquiera. Cuando se elige a una persona para ir, gana el gobierno en la calle y aparecen unos tipos en un auto agarrando negro, cagando la palo con bate de béisbol. Sí, sí. Esa explicación de la... Sí, o muchas personas que fuimos seguidas en ese gobierno, ¿no? Muchas personas que fueron seguidas en ese gobierno. La realidad es que la heterogeneidad racial en Uruguay, desde la década del 80, viene deteriorándose. Sí, y aceptándose de que la exclusión racial es un elemento sine qua non de la convivencia. Ajá. La única forma de ver a una persona negra es venir a los lugares donde vienen a tocar, Cuarén, Valores, algún lugar, porque venimos a ver ese lugar, ese espectáculo, pero después nos vamos. Claro. Y volvemos al lugar de inicio. La cultura es el elemento central de recaudación de mucha plata. Cuando se hizo la cuenta satélite, que no quiso calcular el impacto que tenía el candombe, como el tema de la religiosidad, con el tema de Iemanjá y todo lo demás, es decir, cuando se calcula todo eso, toda la base estructural económica, no se llega a la población negra, no llega. Claro. Es decir, ese concepto del racismo, ese concepto de la violencia y la aceptación, la falta de empatía, habla del miedo al negro. Habla del miedo al negro. Una negrofobia. Muy bien. Bueno, Orlando, buenísimo el diálogo y bueno, vamos a seguir hablando. Vamos a seguir trabajando en estos proyectos que estamos construyendo. Bueno, bienvenido, te digo de nuevo a esta casa. Y gracias por invitarme. Y seguimos en el diálogo, arriba.